Estados Unidos y China continúan con su escalada arancelaria y los analistas vaticinan una guerra comercial a gran escala. Todo arrancó el 2 de abril cuando Donald Trump anunció la imposición de una batería de aranceles a casi todos los países del mundo en lo que él denominó el Día de la Liberación. China, first row, 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them. En aquel momento se impuso un arancel del 34% a los productos importados desde China, pero esta cifra ha ido aumentando dramáticamente hasta superar las 3 cifras. Y es que esta semana el propio Trump anunció en su red social Truth que los aranceles a China subían al 125%. Por su parte, China también fue incrementando esta cifra con el paso de los días y desde este jueves impone un 84% a los productos estadounidenses. Esta fue una gran victoria para China. No solo China no parpadeó, no se doblaron, no se inclinaron, sino que Trump sí lo hizo. Porque China demostró al mundo que es la nueva superpotencia económica, que Estados Unidos tuvo que inclinarse porque ayer no tenías ningún barco proveniente de China en los puertos de Los Ángeles. Pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos empezaron a despedir empleados. Comenzaste a ver incluso a los republicanos quejándose de estantes vacíos y alta inflación y precios que iban a golpear los estantes de Walmart y sitios web como Amazon en las próximas semanas. Entonces Trump retrocedió, China no se dio ninguna concesión, cero, ninguna. Bueno, 8 de la mañana, 49 minutos y como les decía, tenemos la posibilidad de charlar con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China y un estudioso hace muchos años, incluso antes de ser embajador, de China, la nueva ruta de la seda, la nueva franja. Vengo a complejizar un poco más el tema. A ver. No, primero me gustaría que evaluemos qué hizo China en la semana previa. Ok. Porque la verdad que esto de Trump es como algo que viene, lo anunció en la campaña, no es algo novedoso. Okay. Por eso también es llamativo el gran impacto. Evidentemente, muchos sectores no creían el alcance de la medida, y acá vamos a hablar de distintos niveles, pero obviamente ha tenido muchísimas críticas. Hay que ver en la práctica, ¿viste? Porque eso lo puso en un gráfico, un esquema absolutamente arancelario. La diferencia, si quieren, con la primera guerra comercial arancelaria era que estaba más enfocada a China, claro. Y ahora lo hizo a escala planetaria, ¿no? Entonces, acá el primer análisis que yo veo es que es una señal de declive de Estados Unidos y que estamos ante una reorganización del esquema mundial, ¿no? En términos, y si quieren, la primera guerra arancelaria que inicia Trump contra China, que tiene objetivo China, tenía de fondo un elemento para mí central, que era la guerra tecnológica, porque eso fue acompañado de bloqueos en grandes segmentos tecnológicos, semiconductores, 5G. Sí. El eje de fondo era el tecnológico. En esta edición 2, el eje de fondo para mí es el monetario. O sea, acá se está poniendo en discusión el patrón dólar. El patrón dólar. Y acá esto es el elemento que yo quiero introducir, claro. Y ahora vamos a hacer un desarrollo de por qué creo yo que es esto. Bueno, el declive, hay un declive comercial, ¿no? Claro, de Estados Unidos deja de ser el estado, como hablamos siempre acá, ¿no? El estado manufacturero más grande y más barato del mundo, y por eso el elemento central es que cuando Estados Unidos deja de ser beneficioso para él, las políticas mundiales las rompe y genera un nuevo orden, ¿no? Claro. Acuérdense de Bretton Woods, se forma el FMI, el Banco Mundial. Post-Segunda Guerra Mundial. Post-Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos diseña las instituciones y el esquema de fondo de eso es establecer el patrón dólar para la economía mundial. Y lo logra. Y después aparece la OMC, toda la ingeniería del orden mundial fomentada por Estados Unidos. Entonces, acá estamos viendo, primero, un colapso comercial, donde aparece China como uno de los actores más relevantes, un colapso, no colapso, pero sí un declive militar importante, y acá podemos analizar también el esquema de Ucrania, donde Estados Unidos, la mayoría de las guerras que ha enfrentado, ha fracasado. Entonces, acá también, o ha financiado, ha tenido fracasos grandes. Un declive en el control logístico, que lo podemos ver en este esquema donde Trump dice, cuando Trump habla de Groenlandia, lo de Canadá, lo del Golfo de México, lo de Panamá,
tiene que ver con que está queriendo retomar el control logístico del esquema más dinámico ahora, que es el Pacífico, y un nuevo elemento geopolítico que es la ruta del Ártico, ¿no? Producto del cambio climático, esto que trata siempre dicen de que negar no sucede, Milei pero y ahora hay Trump, pero sin embargo se está dando una política, lo de Groenlandia tiene que ver con respecto a eso. Si vos, acuérdense que yo siempre decía, cuando Estados Unidos, en la primera etapa de Trump, quiere relocalizar las empresas que se habían ido a China para buscar beneficios laborales y beneficios impositivos, las empresas chinas, él les habla con el corazón y le responde con el bolsillo. No, ni loco vuelvo a Estados Unidos porque ahora China representa 400 millones de sectores medios, entonces no solo tengo las fábricas, sino ahora vendo acá. Claro, tengo mercado interno, que Exacto, antes no tenía. sí. O Y sea de que, hecho- a ver, para pasar un poco en limpio, vos estás viendo que hay una potencia o imperio, llamémoslo como, vamos a decir potencia, primera potencia mundial que está en declive en todas las áreas, o sea, por recién mencionaste, en monetaria, en tecnológica, en Monetaria militar. es la actual, todavía Monetaria no está, actual, por eso. es la que todavía... Pero marcaste, sí, o sea, la actual monetaria, marcaste infraestructura, Comercial, logística, comercial, bélica, militar, claro. militar, hasta cultural, me animo que no es otro tecnológica, tema, y tecnológica. La primera estrategia de China para internacionalizar su moneda es el swap de monedas. Después viene el crédito. Después viene el uso de las monedas. Acuérdense estas discusiones en los BRIC muy importantes, donde los países emergentes empiezan a decir, che, ¿por qué no comerciamos entre nuestras propias monedas y Claro, dejamos de usar sin pasar por el una dólar. tercera moneda? Pero esta semana pasó algo más fuerte, que es que China implementó el yuan digital para todo lo que son las economías transfronterizas. Entonces ya no solo no usa el esquema monetario tradicional, sino que usa el yuan digital. Y acá hay un primer momento, volvemos a la Esto historia. lo contamos el otro día para que se entienda. O sea, en vez de comerciar a través del dólar y a través de un sistema llamado SWIFT, China empieza comercial con un yuan digital y con un sistema propio. Claro, ¿por qué lo del SWIFT es importante? Porque cuando sucede el conflicto de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos empieza a aplicar sanciones económicas muy fuertes y cruza para mí una línea que empieza a usar cuestiones del mercado, cuestiones técnicas, como este código transaccional bancario, Sí. como un arma política. No, claro. Y lo usa como una Claro. herramienta política y dice, no, y esto generó el efecto contrario. Claro. La economía de Rusia se fortaleció. Entonces hubo dos cuestiones. Los emergentes dijeron, che, si esto lo hacen con este país, ¿por qué no lo pueden hacer con nosotros? Primer punto. Segundo punto, che, se fortaleció. O sea, el dólar no era tan necesario Claro. en el esquema mundial. Entonces, los países empezaron a discutir fuertemente buscar mecanismos por afuera de este código SWIFT para no quedar atados y para ganar soberanía. Entonces, Sí. Lo han llamado la mayor estrategia de política exterior de China y uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que jamás se haya construido. Es la nueva ruta de la seda china. Sí, igual que aquella antigua de Marco Polo, pero en pleno siglo XXI y de la que América Latina forma parte. Aunque Panamá, el primer país de la región que se sumó a esta millonaria estrategia, anunció recientemente que se retira. La nueva ruta de la seda es un enorme proyecto chino lanzado en 2013 y que busca conectar a China con todo el mundo y a su vez ganar influencia económica y política a nivel global. Se calcula que la iniciativa ya superó el $1 billón en inversiones. Como te podrás imaginar, toma su nombre de la antigua ruta de la seda, la extensa red de rutas comerciales, terrestres y marítimas que partían desde China y llegaban hasta incluso Europa desde al menos el siglo I a.C. En esta ocasión, la base del nuevo proyecto chino no gira principalmente en torno al comercio, sino a las infraestructuras tanto terrestres como marítimas, y ya se han sumado más de un centenar de países. Gracias a su... Cuando a finales de 2024 el presidente Xi Jinping, flanqueado por contenedores recién pintados con caracteres chinos y banderas peruanas, dio el campanazo de inicio en el megapuerto de Chancay, pocos fuera de la región entendieron la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El acto no fue una simple inauguración portuaria, sino la piedra angular de un corredor ferroviario de casi 4.000 kilómetros que unirá Santos, en Brasil, con la costa central del Perú. Para América Latina, acostumbrada a vender su riqueza natural por rutas que otros trazaron, la escena equivalió a la puñalada de un escalpelo sobre el viejo mapa. Aquí nacerá una nueva arteria continental. Las locomotoras aún no han salido de fábrica, pero el relato ya está en marcha. Una línea férrea que cruza selvas, llanuras y cordilleras está destinada a reescribir los mapas mentales del comercio interamericano. Detrás de los rieles hay algo más que acero. Hay una apuesta geopolítica, una estrategia de desarrollo regional y, sobre todo, una nueva forma de relacionarse con la potencia asiática.
A diferencia de otras épocas, en las que la infraestructura llegaba empaquetada junto con condicionamientos políticos y ajustes draconianos, China aparece con la premisa de ganar, ganar y el bolsillo dispuesto. No se trata de caer en triunfalismos ni de negar los retos, ambientales, sociales, regulatorios, que toda mega infraestructura conlleva. Pero sería injusto cancelar la conversación con etiquetas de neocolonialismo cuando, en los hechos, la presencia de capital chino está devolviendo ambición industrial a gobiernos que durante décadas internalizaron la idea de que América Latina debía resignarse a una posición periférica. El tren bioceánico es, ante todo, un espejo. Muestra cuánta integración es posible si se dispone de financiación, tecnología y visión de largo plazo. El Panamá terrestre del siglo XXI. El corredor ferroviario bioceánico central aspira a mover en línea casi recta la soja brasileña, el cobre peruano, la carne paraguaya y el litio boliviano desde el corazón del continente hasta el Pacífico, evitando el desvío por el Canal de Panamá o el Estrecho de Magallanes. Las estimaciones más conservadoras hablan de un ahorro de 10.000 kilómetros por viaje y de 2 semanas de navegación entre Santos y Shanghái, un cambio logístico capaz de recortar hasta 30% de los costos de flete según técnicos del Ministerio de Planificación brasileño. En la práctica, el tren funciona como un canal terrestre que pone a la región agrícola sudamericana a tiro de Asia, hoy su principal comprador de alimentos y minerales. A la hora de comparar impactos históricos, el proyecto evoca el Panamá de 1914, la obra que inauguró el siglo estadounidense, solo que ahora la batuta la empuña Beijing. Las piezas del rompecabezas se conocen: China financia, Brasil aporta volumen de carga y Perú pone la puerta al Pacífico. El resultado será la primera infraestructura que integre de forma física 2 océanos, sin pasar por territorio controlado por Estados Unidos. Mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos. El presidente de Argentina viene demostrando su alineamiento con Estados Unidos, incluso desde antes de llegar a la presidencia. Y esta postura podría ayudar al país del norte, preocupado por el avance chino en la región. I've learned that our presence absolutely matters. The People's Republic of China has exploited the trust of democracies in this hemisphere, using that trust to steal national secrets, intellectual property, and research related to academia, agriculture, and healthcare. The scope and scale of this espionage is unprecedented. Para este cometido, ¿quién mejor en el Cono Sur que Milei? No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. China es desde hace años el segundo socio comercial de Argentina, incluso por encima de Estados Unidos. Hasta el momento no hubo ruptura de relaciones ni de lazos comerciales, a pesar de los dichos de Milei. Yo lo que dije es, yo no voy a estar alineado con comunistas. ¿Y acaso estoy alineados con comunistas? Justamente, una de las cosas que está pasando es, ¿yo con quién dije que me iba a alinear? Con Estados Unidos y con Israel. ¿Usted tiene alguna duda de que estoy alineado con Estados Unidos y con Israel? Una de las primeras medidas de Milei fue revertir la inclusión de Argentina en los BRICS, que había acordado su antecesor, el peronista Alberto Fernández. Para el nuevo presidente, no es oportuno la incorporación de la República Argentina al grupo que integran China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil, a pesar de que esos 5 países representan más del 42% de la población global, el 30% del territorio mundial, el 23% del Producto Interno Bruto y el 18% del comercio internacional, según información oficial de la Cancillería argentina. Through the Belt and Road Initiative, the PRC aims to amass power and influence at the expense of the world's democracies. Here in the Western Hemisphere, Latin America and the Caribbean have the potential to feed and fuel the world. Understanding this, the PRC has already and is already busy extracting and exploiting. Predatory investment practices, construction of megaports and dual-use space facilities, and criminal cyber activities are just a few of the PRC's malign activities that jeopardize the sovereignty and safety of the region. Es un agente del Fondo Monetario Internacional, lo ha sido siempre. Es lo que pasa en la República Argentina y lo que pasa en el mundo. Simple el problema. En la época nuestra, yo luché con esos mismos enemigos. Saque del país. Eso, por primera vez en la historia de la República Argentina, se pudo poner a punto de economía. No teníamos
deuda externa, teníamos una reserva financiera de 1.500 millones, balance de pago era favorable a nosotros porque nosotros controlábamos la exportación, los servicios financieros los bajamos al 10% de lo que recibimos, pero para eso fue necesario echar a todos estos gringos que nos estaban robando, echarlos de allá. Comprar los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, hacer una marina mercante. Nunca nos habían dejado hacer eso. ¿Por qué? Porque a través de eso es que nos robaban. El proceso. Y después nos echamos del todo, así no fue posible poner al día la economía. Ahora, estos, indudablemente que a nosotros no nos pueden querer, y es claro. Yo prefiero que haber procedido correctamente y haber tratado de defender la Argentina antes que ganarme el amor de los hermanitos del norte, ¿no? Que no me interesa en lo más mínimo. Y eso hay que volverlo a hacer. Por eso yo siempre le digo, a nosotros nos podrán insultar, nos podrán calumniar, pero no van a tener más remedio que hacer lo que nosotros dijimos.